la pluma. Y miren, por ejemplo, lo que se demora el factor de volver al punto. Aquí ya me dice que se modificó, que se actualizó. Y le digo sí. Está tratando de recuperar la imagen de Photoshop original. Entonces, otro de los puntos importantes es que si yo voy a hacer este cálculo interactivo y todo esto, que no es lo más indicado, tengo yo que tenerlo como muy claro a la hora de hacerlo. No está todo loco mi compu. O sea, con esa actualización de la tabla digitalizadora se puso re loco. Bueno, entonces digamos que yo sigo acá en el plan de generar la ilustración y lo bueno es que yo puedo irlo haciendo por partes. Digamos, aquí tengo como el ojo izquierdo listo. Cuando me aburro de hacer esto, genero otra capa. Digamos que en este caso voy a hacer el asunto de la nariz. Entonces tengo activado aquí el mayúsculas. Entonces voy a hacer como el asunto de la nariz y bueno, voy a hacer ahora la nariz porque quiero hacer la nariz. Miren que si yo activo el de mayúsculas y lo desactivo, cambia la herramienta y me sale con esta posición. A mí me gusta mucho tenerlo en con solamente como que me muestre dónde va a estar. A veces cuando lo tengo así me desespera un poquito verlo. Son detalles de ilustración, uno cuando ya empieza a ilustrar, entonces empieza a darse cuenta cómo funciona. Usted me imagino que están viendo ilustración con algún profesor, ¿cierto? ¿Con qué profesor están viendo ustedes como ilustración o bocetación o algo por el estilo? ¿Qué profesor les da a ustedes? ¿Andrés? ¿O Chucho? Chicos, ¿quién les da ilustración a ustedes? ¿O no ven ilustración? ¿Ningún profesor les da ilustración? ¿Con quién ven ustedes ilustración? ¿O bocetación o algo por el estilo? ¿Quién? El área como tal se llama así, ¿no? Pero ven Ilustración no. algo, algo que es lo que ustedes dibujan, ¿no? Taller uno, No, pues taller uno, eso es una tortura, taller eso no uno es. nos ponen ahí. Pues a bocetar. No, ilustración no, no nos han enseñado. No ven ninguna asignatura que vean como técnicas de ilustración análoga o algo por el estilo. Sí, pues expresión gráfica, usted lo tiene Eso, en primero. expresión. ¿Quién les da Nicolás expresión? Acevedo. Alejandro. ¿Alejandro? ¿Cuál Alejandro? ¿Alejandro qué? López. Alejandro López, ¿ves? No, López Vargas. López Vargas Alejandro. ¿Ves? No, eso no lo conozco. ¿Y qué tal? ¿Quién aprendió a dibujar? Realmente no enseña a dibujar, él simplemente da como las técnicas gráfico-plásticas para poder llegar a una ilustración. Ok. ¿Y qué técnicas están viendo? Por ahora solamente hemos visto Ya. cosas como de boceto. Bien. Digamos que Photoshop también es una herramienta, en este caso de bocetación, no análoga, sino efectivamente digital, que les va a permitir también, pues, como concretar elementos dentro de la ilustración, o sea, como para complementar lo que ven como en estas clases, ¿ya? Entonces recuerden siempre lo que les vengo diciendo, como con el manejo de estas herramientas y qué tal. O sea, son herramientas, ¿ya? Como herramientas, pues entonces nos van a permitir a nosotros dar, hacer cosas, empezar a ver ciertos elementos visuales, la composición, la ilustración, etc. Y pues en un futuro pues ustedes ya podrán utilizarlo para poder generar sus propias proyecciones o sus propios trabajos de ilustración digital, tal cual. Entonces miren que aquí lo que yo estoy haciendo es jugando con el elemento de la ilustración y buscando sus elementos de máximo contraste. Aquí viene como la parte de esta pequeña inclinación como tal. Miren que yo hago diferentes valores de trazo para generar como ese volumen dentro de lo que vengo desarrollando. Entonces hay que tener muy en cuenta los niveles de presión.
Aquí porque estoy trabajando con tabla digitalizadora, ustedes también cuando trabajen con el mouse o con el trackpad del computador, viendo cómo les funciona. Entonces ven, que me pasé un poco con este elemento de la parte de la punta de la nariz. Entonces voy a limpiarlo un poco para que quede mejor, ¿no? Ahora, por ejemplo, vuelvo y juego, genero otra capa, pero en este caso voy a hacer la parte de la boca. Ay, porque esto está tan loco. Y entonces voy a venir acá y entonces digo, listo, la parte de los labios o la boca, pues por así decirlo, y vuelvo y juego. Voy a cambiar aquí a esta vista. Las vistas, así como las cambio en Illustrator, en Photoshop funcionan igual con la tecla F. Yo presiono y cambio de una vista, por ejemplo, a una pantalla completa. Yo suelo cambiar mucho las vistas cuando estoy ilustrando, cuando estoy trabajando, porque me permiten tener como un mayor control de mi área o mi espacio de trabajo o mi espacio de ilustración. ¿Ya? Entonces digamos que eso es como un pequeño tip, por así decirlo, para hacer este manejo aquí un poco más definido. Y digamos que, pues, si se han dado cuenta en mi estilo como de ilustración o de trabajo, esta técnica o este estilo muy sencillo, muy básico, es parte de lo que me gusta a mí como hacer. No soy como de ilustraciones con muchos detalles. O bueno, ya más adelante les explico cómo se empieza a jugar como con la sombra, los detalles, brillos, manejo de color, capas de color, todo eso para poder hacer unas ilustraciones más realistas, por así decirlo, o que ustedes ya puedan jugar pues con la ilustración y empezar a hacer como otras dinámicas de ilustración más chéveres. ¿Ya? Por aquí está la parte inferior del labio. Y aquí ya empiezo a cruzarme con otros elementos que vienen desde las manos de la chica tal cual, ¿no? Voy a tratar de aquí hacer unos trazos muy finos para solamente marcar como esta parte en detalle. Vuelvo y juego. Entonces empiezo a encontrarme con estos elementos y empiezo a ver pues que ya esto empieza a tener un ligero sentido. Obviamente que esto es como un boceto rápido para poder ver cómo funciona. Y si yo regreso a Illustrator y me sigue diciendo esto se actualizó, yo digo sí, esto se actualizó, ahora porque sigue ese desenfoque desde hace rato. Va a explotar este problema. Vamos a ver que recupere la imagen, porque ahí todavía está en el asunto de los píxeles, tratando de volver al píxel original. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos ahí es empezar a generar como un sistema visual bien interesante, ¿no? Aquí en el ojo izquierdo, entonces puedo hacer esta vaina. Voy a hacer aquí una capa nueva, la voy a colocar aquí, le puedo mover las capas tal cual y voy a manejar aquí un asunto para decirle como el rostro. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Manejar como todo el contorno de la cara o las partes principales como de la cara versus el cabello. ¿Ya? ¿Para qué? Para más adelante poder jugar un poco con el manejo del color y poder ver hasta dónde va el cabello, no sé qué. El cabello va a ser como un poco complicado, un poco más complicado, porque digamos que el cabello va a tener como el asunto con el manejo de, no vamos a hacer cabello por cabello, efectivamente, pues porque sería muy dispendioso, sino que vamos a utilizar como diferentes elementos para generar un poco como los brillos y los destellos del cabello, que es como lo más importante que yo quiero encontrar. Entonces, digamos que aquí lo esencial que ustedes tienen que tener muy en cuenta al momento de hacer ilustración o al momento de trabajar con Photoshop es tener muy claro el manejo de las caras. ¿Ya? Entonces aquí como que ya empiezo a decir, ah, bueno, ya empieza a aparecer todo lo que tengo que hacer con la cara, esto es como detalles que haré con el cabello, para ver dónde queda el otro ojo, para ver dónde quedan las otras cosas y sobre todo para ir viendo
cómo va funcionando la ilustración. Veamos aquí, ya recuperó. Pues es que esto todavía está acá en el asunto. Ah, ya sé por qué está tan loco. Ahí ya. Es que él estaba todavía haciendo el asunto de que estaba vectorizando lo que venía desde Photoshop. Entonces, claro, él estaba haciendo un curvo de cosas. Pero miren que yo cualquier cambio que voy haciendo en Photoshop se va actualizando normalmente acá en Illustrator, ¿no? Entonces yo voy teniendo esto, se va viendo como más chévere, ya va teniendo más cara de ilustración tal cual, ¿cierto? Y pues entonces yo ya puedo empezar a decir, bueno, voy a hacer por acá ahora, digamos que la mano izquierda. Miren que yo voy creando capas y capas y capas y capas y capas y capas, ¿no? Y se va a volver un asunto en algún momento que va a ser demasiadas capas y van a ser demasiados elementos, pero es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir es que este ojo me quedó como torcido, entonces digamos que esto yo lo puedo mover independientemente, ¿ya? O si yo quiero jugar con algún elemento, esta capa lo voy a bloquear. Por ejemplo, si ya quiero jugar con el asunto de la ilustración, ya quiero ponerme como que, bueno, voy a hacer como unas vainas ahí de rareza, etcétera, etcétera, pues lo puedo hacer, ¿ya? Entonces yo puedo empezar a ver cómo estos elementos, como son independientes, por ejemplo, yo podría decir esto lo voy a duplicar acá o lo que sea. Entonces, de esta forma, trabajándolo como de manera de cada capa, por ejemplo, mira que tomo la nariz, acá tomo la parte que está en la boca, yo ya puedo jugar después más adelante, hacer correcciones, digamos que yo podría decir en esta parte del ojo, hacerlo más grande, ¿ya? Entonces, como que lo voy a echar un poquito hacia acá y le digo Enter y lo guardo. Y entonces yo empiezo a ver como que ya la ilustración, puedo jugar con la composición de la ilustración y todo esto, porque está haciendo el desenfoque todavía de culo. ¿No? Entonces como que hago el ojo más grande, hago las cuestiones más, de cosas que tienen que ver como con la ilustración. Ah, no sé, quiero hacer los ojos más grandes para que se vea como más anime o otra cosa. Perfecto, entonces lo puedo hacer aquí. Miren que acá, por ejemplo, este nunca se modificó ni nada raro, pero este sí. Ya. Entonces, esto es lo que me permite a mí, digamos que es la interacción entre herramientas. Entonces, lo que yo hago en Photoshop se actualiza en Illustrator y yo puedo seguir manejando cosas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tratar de ilustrar como la parte de la mano, pero entonces ya voy a venir y voy a hacer la mano sin los anillos, ¿no? Sin nada, sin tatuajes, digamos que incluso sin la pulsera ni nada por el estilo, sino que voy a empezar a hacerlo como que completamente independiente, ¿ya? Para tener como un primer sketch de lo que es la forma de toda la mano de la chica. Por ejemplo, aquí me pasé para el lado que no era. Entonces voy yo jugando con este tipo de cosas. Como les digo, esto es un proceso de paciencia. Obviamente que hay técnicas de ilustración mucho más rápidas. Si ustedes pues tienen experiencia en ilustración, el momento que empiezan a jugar con la ilustración digital, pues va a ser mucho más práctico. Incluso pueden hacer sus propias ilustraciones de lo que ustedes hacen y demás sin ningún problema. Voy a quitar los anillos por ahora. Más adelante los vuelvo a colocar o los coloco en otra ubicación. Entonces por aquí, digamos, ya encontrarme con la parte, creo que por aquí está como una uña. Y entonces empiezo yo a generar la dinámica de la ilustración. Tal cual. Y como les digo, yo lo trabajo de una forma primero muy rápido. No estoy pensando mucho en los detalles por ahora, porque los detalles los puedo dar más adelante. Para mí lo importante es como empezar a ver un poco la gráfica, un poco como el estilo de los elementos que tengo para componer. Esta chica tiene las manos como súper delgadas, entonces por aquí voy viendo, quiera quieta. Ya está toda intensa. Entonces digamos que voy viendo este tipo de cosas, entonces vuelvo y juego. Aquí ya estoy viendo un poco más detallado lo que es la uña.
Y esto, pues, este nivel de detalle de la una me va a servir a mí, pues, como para llegar y ver que tengo que hacer algunas correcciones en la otra. Entonces, voy a ir haciendo correcciones visuales, por eso es que no lo hago como muy detallado por ahora. Y me voy generando este tipo de elementos. Entonces, bueno, yo le voy a quitar los anillos porque se los voy a hacer después. Los voy a modificar, voy a buscar unos anillos como más salvajes, lo que sea, whatever, y puedo empezar a hacer como las composiciones al estilo que yo quiera. Entonces aquí ya voy encontrando un poco con los labios, veo con la parte de los labios que me preocupaba un poco hace rato, y llego hasta la parte inferior. Vuelvo y juega acá, entonces no, ya empiezo a ver un poco más o menos cómo funcionar la mano. Obviamente que lo estoy haciendo de una manera muy rápida, después le haré con más detalles y más cosas para que quede mucho más chévere. Entonces, tengan en cuenta que de esta forma se va generando esta ilustración y después yo ya puedo jugar con capas nuevas para llegar y generar las dinámicas internas, poder hacer la colorización si quiero, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, todos estos elementos que están aquí, voy a crear una carpeta que está también aquí dentro del panel de capas y lo voy a llamar ilustración base, pues. Y a esta capa lo bueno es que yo le puedo aplicar este tipo de filtros. Entonces le voy a aplicar un filtro negro aquí en esta parte inferior y le voy a decir que solamente la capa inferior, ¿ya? Y le voy a colocar el negro máximo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Vamos a ver qué fue lo que hice. Pues convertir todo eso que está dentro de esas capas a blanco y negro. Y como les dije, después yo pues esto lo puedo convertir. Como esto solamente aplica esta capa, tengo esto. Puedo venirme por acá a el mezclador de canales o el mezclador de colores, ¿ya? Aunque creo que es el mezclador no, de canales sino de colores. Entonces, por ejemplo, esto lo puedo seleccionar y eliminarlo si no necesito. Es el equilibrio de color. Entonces ahí tengo esto, voy a activarlo a solamente esa capa y entonces yo puedo empezar a decir, bueno, vamos a ver este tono, los medios tonos no, las sombras, no, las iluminaciones, ¿no? Que me cambie el color allá. Entonces miren que aquí ya me va generando un pequeño cambio dentro de los colores. Lo curioso, creo que es por este asunto de acá. No sé si hay una capa que está por fuera o algo, pero el ojo es como si no quisiera aceptármelo. Qué loco. Entonces se vuelve una vaina bien loca, pero bueno, jugando ya con la ilustración y los demás elementos, uno ya empieza a darle un poco más de sentido a este tipo de cosas. Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos que esta parte que estamos viendo ahora es más de práctica, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que empezar a hacer ustedes? Es como empezar a practicar con el manejo de la pluma, con el manejo de estos elementos para poder crear sus primeras ilustraciones a ese estilo. Entonces, van a hacer un ejercicio rápido, más de práctica que de otra cuestión, donde ustedes van a generar sus propias rotoscopias. Van a utilizar fotos, imágenes que ustedes quieran. Pueden ser propias, pueden ser de, yo por ejemplo, esa fue como una imagen que la pillé como en Instagram y me pareció bacana, entonces lo utilicé de lo que encontré en Instagram, que no, que tengo una foto de mi mascota y quiero hacerlo, listo, perfecto. Entonces vamos a trabajarlo directamente con ese tipo de elementos. Entonces, teniendo en cuenta lo que se hace con Photoshop y que se viene haciendo con la herramienta de pincel, van a generar rotoscopías. Yo ya les mostré la semana pasada, recuerden que yo por ahí les mostraba como un asunto de lo que yo trabajaba antes, que era como esta cuestión. Digamos, esto también es rotoscopia, ¿ya? Y ya después con el vector empezar a modificar los colores, etcétera, y todo el asunto. Yo puedo tener muchas formas de ilustrar, como les decía, la más chévere era pero siempre utilizo como de referencia esta ilustración.
que me parece a mí como muy chévere sobre ese asunto, ¿ya? De cómo se ve el asunto. Y miren que así esta ilustración tenga como 12 años, es el mismo estilo, ¿no? Es la misma técnica, es el mismo parámetro de alto contraste, donde están como los trazos principales, cómo funcionan los ojos, cómo funciona el cabello, que aquí el cabello es plano, ¿no? Todo este tipo de elementos, para que lo tengan presente y ustedes puedan generar ese asunto. Entonces, de aquí a la próxima clase es como que ustedes practiquen, utilicen una imagen, ¿ya? Y la empiecen a montar dentro de esa técnica de la rotoscopia. ¿Listo, chicos? Entonces, por hoy vamos como con esa cuestión de los primeros pasos de Photoshop, de reconocer un poco el asunto con lo que viene siendo el manejo del pincel para generar ilustraciones. Más adelante vamos a ver ya manejo de colores, cómo se empieza a jugar mucho mejor con las capas y ya cómo empezamos a darle más fuerza a la ilustración paso por paso por paso. Los efectos, los pinceles, todo eso. ¿Listo?